Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el número 13, el 13º programa. Un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. No, los hijos no son del gobierno, son de los padres, que los traen al mundo, los cuidan y los quieren, como ningún funcionario, administración, institución o gobierno los querrá nunca. No, los niños no tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien quieran, porque no tienen capacidad de consentimiento, y ese planteamiento es echarlos en manos del primer abusador que se cruce en su camino. No, nuestros hijos no son un experimento ni un banco de pruebas de una ingeniería social que no los hace más libres ni más felices, que es un adoctrinamiento que los manipula y los utiliza. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, multicanal radio, la radio sin complejos y sin censura. Conmigo está Alicia Beatriz Montes, muy buenas. Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Está también Leticia Barcia. También buenas tardes. Hola, muy buenas. Está Pedro Murillo. Buenas noches. Muy buenas, Pedro. Y está también nuestro presidente Arlindo Farto. Buenas noches. El tema de este programa es incremento del aborto en adolescentes y jóvenes. Está relacionado con el adoctrinamiento sexual en los centros educativos. Bueno, pues para comenzar esta hora de denuncia y libertad tenemos con nosotros a una invitada de excepción, una luchadora contra las injusticias y las mentiras, Pilar Gutiérrez Vallejo, licenciada en Psicología desde 1977 por la Universidad Autónoma de Madrid, becaria de la Fundación Fulbright en Estados Unidos, especialista en el síndrome posaborto y autora de la primera página web en lengua española sobre este tema en el año 2003, nomasilencio.com, activista contra el aborto desde el año 98, con su movimiento Unidos por la Vida, que lograron abortar la ley del aborto libre llamada del cuarto supuesto. Y desde entonces ha creado diversas páginas y ha luchado siempre contra la cultura de la muerte. También fue pionera en terapia online, que se ofrecía desde la página No Más Silencio para todo el mundo hispanohablante, y también fue la introductora en España de la revolucionaria terapia presencial posaborto de El Viñedo de Raquel. Muy bienvenida a este programa que es tu casa, Pilar. Me he silenciado todavía el audio. Buenas tardes a ti. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas, Pilar. Pues esta es tu casa, ya lo sabes, y vamos a comenzar con el interrogatorio. Empiezo yo. Y luego ya el resto de los contertulios te asaetearán con preguntas. Muy bien. Sabemos que a los adolescentes se les introduce la práctica del aborto como una técnica anticonceptiva más. En los centros educativos, principalmente en los institutos, se les hacen talleres afectivos sexuales, hablándoles del aborto como tal método anticonceptivo. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Consideras que es algo que se deba tratar en los centros educativos? Pues ¿Podríamos estar ante otro tipo de manipulación de pensamiento en la educación reglada? Pues es un tema que debería de tratarse correctamente, que no se trata correctamente, claro, porque no se informa realmente de lo que es el aborto, de cómo se realiza el aborto y de las consecuencias que tiene para la joven. Entonces, claro, pues que si no se da la información, pues es imposible que las jóvenes puedan tomar una decisión auténtica, o sea, una decisión favorable para ellas, porque y no para el Estado, y no para las instituciones y para el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy aquí buscando, mientras hablo con vosotras, un testimonio impresionante que tengo precisamente de un adolescente que escribió su hermana en una página web que creo que sigue existiendo, que ya ahora últimamente no entro, que se llamaba femenino.com, donde había una sección de interrupción voluntaria del embarazo y hablaban pues las mujeres sobre este tema, y muchas de ellas se lamentaban y se quejaban de que no habían sido informadas. Tengo ahí, tomé un testimonio impresionante de una chiquita de 16 años, bueno, realmente el de su hermana, que fue la que lo contaba, y bueno, en algún momento me gustaría leeroslo, porque es que un testimonio vale más que 1000 teorías, ¿sabes? Entonces fue tan impactante lo que escribió esta pobre chica sobre su hermana,
que bueno, me gustaría leeroslo, porque la chica tenía 16 años, la que había abortado. A ver, espérate que lo estoy buscando aquí, un momentito, que lo voy a buscar aquí en la pantalla. Se llama Testimonio de Rocío y está en una de nuestras páginas web, porque antes de hacer la página de nomasilencio.com, que es en la que trato el tema del síndrome post-aborto, que la empecé en el 2003, como ya nos ha dicho Alicia, bueno, la hice en el 2003 y empecé con la terapia del síndrome post-aborto en ese año, ya hace muchísimos años, 21 años, madre mía. Pues antes tenía otra página, y la sigo teniendo, que se llama unidosporlavida.org. Hay una sección de testimonios. Y ahí, entre esos testimonios, está el testimonio de Rocío, que es el que os quiero leer, si es que consigo abrirlo. Pilar, perdona. Bueno, si no te importa, ahora más adelante nuestro compañero Arlindo va a preguntarte sobre este tema de testimonio y podemos dar pie a que mientras lo buscas. Vale, muy bien, porque es que me parece que esto lo refleja perfectamente la situación del aborto en las adolescentes. Pues ahora lo y las vemos. consecuencias Muy bien, pues de no Porque estamos viendo informarlas. un poquito los centros educativos, el adoctrinamiento que está habiendo, porque Ajá. es lo que realmente nos interesa, ¿no? Ver cómo la manipulación de los alumnos en este sentido, ¿no? De que les incitan al aborto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Buenas tardes, Pilar. Un placer tenerte hoy entre nosotros. Hola, Sabemos que en Leticia. el año 2023 se ha incrementado casi un 5% el número de jóvenes menores de 20 años que abortaron. Como en ECA nos preocupamos por los diversos tipos de adoctrinamiento a los que se someten a los menores, ¿dirías que está directamente relacionado con la obsesión de los planes educativos obligatorios por todos los centros en los que se introduce la educación afectivo-sexual desde edades cada vez más tempranas? Pues sí, efectivamente, esto es uno de los leitmotivs del sistema, el hacer el aborto una opción para los jóvenes, convertirlo en algo positivo y claro, pues eso es evidentemente, es toda una estrategia mundial de deshumanizar a la mujer especialmente y de despersonalizar a las jóvenes y a los chicos también, porque realmente en esa fase de su desarrollo en que todavía no tienen muy clara su identidad, pues les destruye totalmente la creación de su personalidad. El aborto lo destruye, ¿no? Porque entonces les añade todos unos síntomas que trastornan totalmente su desarrollo personal. Muy bien, Pilar. Oye, Pilar, muy buenas tardes. Hola, Pedro, ¿qué tal? No, y soy Arlindo, soy Arlindo. Ahí abajo, es que no te veía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Es siempre un placer A vosotros. hablar con personas que saben tanto de un tema tan valioso, lo más valioso, como es la defensa de la vida. A mí me gustaría plantearte una pregunta, ¿no? Además de todo el peligro que puede suponer para un adolescente el aborto, todo el peligro físico, psicológico que puede tener. Ya a mí me gustaría que hablaras un poquito de otras consecuencias y como ya comentaste antes que vas a dar un testimonio, podemos encontrar, o sea, qué es el síndrome posaborto, algunos efectos físicos y psicológicos que afectan a la mujer, pero también al hombre, o sea, a la pareja, porque al final el cuerpo es de la mujer, pero en una Pero familia, la relación es de dos, claro, lógicamente. El padre efectivamente. tiene mucho que ver en el embarazo, lógicamente. Efectivamente, y cómo puede afectar, bueno, si tienes un testimonio, pues mejor que mejor, cómo puede afectar un aborto en una adolescente, ¿no? Ajá. Pues bueno, en los chicos también afecta, porque para empezar, no están informados de lo que es el aborto. Cuando hemos hecho campañas a pie de calle, vemos que tienen una ignorancia total, también ellas, en cómo se hace un aborto y en qué consiste. Y lo niegan, además, es que no quieren saberlo. Les produce tal shock que se niegan a aceptarlo. Entonces,
cómo desarrollar, o sea, a los chicos les afecta también, o sea, y de hecho les hace perder el respeto por la mujer. De hecho, ya lo han perdido, porque si la utilizan para su satisfacción, pues es que no la respetan, evidentemente. Y de ahí pues viene también el que los hombres pierdan su humanidad, digamos, y su capacidad de protección de la mujer, que es parte de su masculinidad. Entonces, esto también destruye la masculinidad del hombre, el aborto, porque le quita su capacidad natural de ser protector, de ser fuerte, de ser valiente, de apoyar a la mujer en ese momento de crisis. Entonces, para ellos también es un daño muy grande a su masculinidad, que incluso les lleva hasta el suicidio, porque tenemos un caso hace años, ya cuando empezamos, de un chico de 20 y pocos años que nos contó su madre, que en uno de nuestros actos en la calle nos contó su historia, que le había dejado se había suicidado, se había ahorcado con 20 y pocos años, y le había dejado una carta a su madre explicándole que había sido porque no pudo evitar el aborto de su novia, que su novia abortara. Entonces le hizo tanto daño emocionalmente que acabó suicidándose. Pero si no lo sufren de esa manera los hombres, lo sufren de otra, que es igualmente terrible y gravísima, pero a efectos sociales, que es la psicopatía. Los hombres se endurecen también en la mujer, produce una atonía emocional el aborto, o sea, una incapacidad de sentir, porque si se dejan sentir, les viene la riada, la ola, como ha habido en Valencia, la ola de los recuerdos, los flashbacks, las pesadillas, el insomnio, pues todos los fenómenos asociados con un estrés postraumático, porque el aborto es una forma de estrés postraumático. Entonces se tienen que, digamos, que abortar su corazón, su emoción, sus sentimientos. Y en los hombres pasa también. Y de ahí pues se pasa muy fácilmente a la psicopatía, a no sentir nada por nadie. Y de ahí vienen pues cosas terribles para esta sociedad que las estamos viendo, porque los psicópatas no están solo en el poder, pero el que estén en el poder es señal de que hay mucha gente en la sociedad que sufre lo mismo y que también actúa de esa manera egoísta, insensible, y es que hay que recordar que en España tenemos pues por lo menos 2 millones de personas que han abortado, de mujeres y otros tantos hombres que también están asociados a ese trauma. De otra manera, pero también sufren ese síndrome postaborto o trauma postaborto, porque hay formas de expresión de ese trauma que son solo para la mujer y para el hombre indirectamente, y otras que son para toda la sociedad. Entonces, pues, cómo afecta a la mujer también tiene relación con cómo afecta a la sociedad. Y en este caso, pues ya te digo, esta atonía emocional que se produce después de un aborto, pues lleva fácilmente a la psicopatía. El tema del adoctrinamiento, de la historia hoy en día son cuestiones que están inevitablemente unidas y relacionadas, en este caso, con los fines primarios de esta asociación, de ECA. Tú eres hija de un caballero, de un hombre que fue ministro de España en los años 70, y no queríamos dejar pasar la ocasión de hacerte una pregunta sobre el tema, ¿no? O tres en una. A ver, ¿qué opinión te merece el tratamiento que da esa época histórica en que tu padre fue ministro de este país? ¿Qué opinión te merece el tratamiento que le da la denominada ley de memoria antes histórica, ahora democrática? ¿Qué tratamiento te parece que se le da a la escuela, ¿no? En la escuela a este periodo de la historia de España no se hace con respecto a la misma, una especie de leyenda negra. Se valora, por tanto, con justicia, con rigor académico, la herencia de este periodo y en concreto algo que es una herencia patrimonial, artística, religiosa, como es la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. No sé si son muchas preguntas, pero en el fondo todas van un poco... Hombre, sobre la educación... Sobre la educación te lo puedo decir porque yo la recibí. Yo viví esa generación. Entonces, pues era una educación académica, donde aprendíamos conocimientos y no había ningún tipo de adoctrinamiento. Al revés, se nos ocultó
mucha parte de nuestra historia reciente, porque yo recuerdo que no se estudiaba ni la época de la Guerra Civil, ni la República, ni nada de eso. O sea, porque no se quería caer de ninguna manera en el adoctrinamiento y en funcionar a la sociedad. Entonces, pues era estrictamente académico. Y bueno, pues una forma normal de educación como ha sido siempre. O sea, es que siempre la educación ha sido académica y no ha sido doctrinal. ¿Comprendes? Y no he entendido lo que me has preguntado sobre el Valle de los Caídos. ¿Me lo repites? Hoy en día, pues uno de los temas polémicos en cuanto a lo que es la herencia de ese periodo de la historia de España, del franquismo, de su herencia, como digo, artística, patrimonial, porque eso es patrimonio, es la cuestión del Valle de los Caídos. ¿Qué tratamiento Bueno, entiendes es que a que ellos se el arte no le... les importa nada. Si no les importa la vida Ya, humana, ya. ¿qué les va a importar el arte? Para Todo nada. la cosa va por la cruz, ¿no? No, es por la cruz y por lo que significa, porque es un icono. Como los ortodoxos consideran que las imágenes, sus iconos, son no solo una representación de la realidad, sino que encarnan la realidad que describen, pues esto también, el Valle de los Caídos encarna una realidad que fue la resurrección de España y la unificación de España bajo el signo de la cruz. Entonces, pues eso es lo que ellos no quieren, porque ellos lo que quieren es desmembrarnos y destruirnos y dar para atrás al rebobinado de la historia y volver a los tiempos de los años 30, principios, claro, de la República. Pero claro, no quieren cerrar ese paréntesis de lo que fue la resurrección de España, de sus cenizas, que vamos, lo de la Dana no es nada comparado con lo que fue la Guerra Civil, y se reconstruyó todo y llegamos a ser pues, la octava o novena potencia mundial. Pero claro, ellos quieren borrar toda esa historia porque quieren anular nuestra identidad nacional, igual que el aborto anula la identidad de la mujer y de toda la sociedad, porque el hombre también sufre esa misma pérdida de su masculinidad y de su identidad. Entonces, pues es toda una campaña mundial de destrucción de la humanidad. Se ha quedado un poco sin contestar una pregunta que te ha hecho Pedro, que es que si tú crees que se valora debidamente toda esa época, si se está haciendo justicia. No, es que no lo había oído. No lo se había está oído. haciendo adoctrinamiento. Sí, no lo había oído esa parte. Pues no, naturalmente que no se valora en absoluto. Se tiene completamente censurada y falseada, porque es una leyenda negra como la que hubo del descubrimiento de América y de la colonización de América, y que por cierto no fue una colonia, era parte de nuestro imperio. Entonces, pues se está haciendo lo mismo con el franquismo, lo mismo que se hizo con América, ¿no? Con las Américas. Entonces, pues eso es lo que hacen ellos. Ellos siempre hacen eso. A los que les quieren destruir les falsean, les tergiversan su realidad y su historia, y así pues crean toda una corriente de baja autoestima, o sea, baja la autoestima de esa sociedad a la que quieren destruir, ¿no? Porque si les hacen creer que han sido genocidas y dictadores y asesinos y eso, pues claro, ese pueblo, como hicieron con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la hundieron psicológicamente. Pues eso hacen ellos con los países que quieren dominar. Y España es uno de sus platos favoritos. Muy bien. ¿Vas a preguntar alguna cosa, Alicia, Beatriz? Buenas tardes, Pilar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como muchas veces estamos acostumbrándonos ya, por desgracia, a ver, detrás de muchos casos de adoctrinamiento observamos que hay pues sucios negocios, ¿no? Nosotros en ECA tratamos también de destapar todos los intereses que hay económicos normalmente. Incluso nos llega información de que hay vacunas o fármacos que se realizan con líneas celulares de fetos. ¿Es esto real? ¿Se está Sí, claro. manipulando a la mujer para favorecer a ciertos negocios? Hombre, claro, naturalmente, esto es conocidísimo, que se usan las líneas celulares de 2 bebés abortados, que además fueron diseccionados vivos, porque tienen que estar vivos para sacarles los órganos y para manipularles.
Entonces, pues esto fue en los años 70, cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, y a partir de esas líneas celulares se hacen todas las vacunas. Y todas llevan ADN humano. Sí, sí. Y también las de los niños, no solo las del COVID. Sí, bueno, y productos también, y productos farmacéuticos diversos, y cremas. Sí, efectivamente. Así es. Sí, esto es un negocio, claro, y también el negocio que se basa en la esterilidad que produce el aborto, porque produce muchísima esterilidad, y de ahí viene pues luego el negocio de la reproducción asistida y todo lo que eso conlleva. Entonces, pues quieren convertir la maternidad en un negocio, y además a petición no a petición de la persona, ahora todavía es a petición de la persona, pero pronto será a dictamen del Estado. Entonces solo podrán tener hijos determinadas personas que reúnan condiciones, como ahora está ocurriendo, por desgracia, con el tema de las tutelas de los niños, que cuando el Estado considera que tú no reúnes condiciones, que una pareja no reúne condiciones para tener a sus hijos, o una mujer, pues se los quitan. Simplemente el Estado decide si eres apto o no para tener a tus hijos. Y dentro de poco, pues también solo podrán procrear las personas que el Estado determine que son aptas. Y ya está. Pues bueno, pues con todos estos melones que hemos abierto, con las preguntas que te hemos hecho, vamos a pasar a una tertulia entre todos los miembros presentes de la asociación ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, la que naturalmente estás invitada a opinar. Así que queda abierto: aborto, adoctrinamiento de nuestros menores para su normalización, falseamiento de la gravedad, tanto para el niño como para la madre, utilización como método anticonceptivo, las aulas como lugar de normalización. Pues vamos a abrir la tertulia. Y bueno, podía abrir la tertulia Nanda Gredano, otra miembro de ECA que se acaba de incorporar. Bienvenida también. Así que bueno, ahí dejo el micro para quien quiera opinar. Pues muchísimas gracias por la venida. Pilar, encantadísima de saludarte. Perdona que haya entrado un poco más tarde, pero tenía un compromiso previo, precisamente de un jesuita que nos estaba hablando de la dignidad del embrión humano, y le he preguntado, que no me ha sabido responder, quiénes conformaban hoy en día la Academia Pontificia de la Vida. Uy, madre, qué pregunta más difícil, ¿no? Pues se ha quedado que no sabía responder, pero yo lo he hecho con muchísima intención, como te puedes imaginar, porque evidentemente Arlindo se ríe. Hace 2 años nombraron a una italiana que era conocida por ser atea y proabortista. Y proabortista. Y entonces enseguida un señor ha salido, porque a mí se me verá como muy peligrosa, no lo sé. No hay ninguna mujer, no hay ninguna. Digo, mire usted bien y ponga Academia Pontificia de la Vida y abortista. Ya verá usted cómo le va a salir algo. Y efectivamente, una tal Mariana con un apellido italiano que metieron desde... Es que es el problema, Pilar. Están metidos desde dentro. Es decir, van a los colegios a hablarles a nuestros niños desde los 12 años, si no antes, de los métodos anticonceptivos, y relacionan como método anticonceptivo, como habréis hablado, el aborto. Tenemos en el Vaticano una academia pontificia provita y cogen y meten un abortista. Tenemos médicos. No, sí, bueno, el nombre, te digo el nombre específico, no, que es lo han provita. pervertido todo, es que se ha pervertido todo, es terrible. Es que lo han contaminado todo. Pero desde Entonces, dentro. Sí, es terrible, la verdad. Y sinceramente, ¿creéis que algún día esto, por mucho que podamos luchar, que esto volverá a ser lo que era? Mira, vamos a ver. La normalidad no la podemos restablecer nosotros, porque ellos son demasiado poderosos, pero sí lo va a hacer Dios. O sea, Dios existe. Y Dios tiene la última palabra y tiene todavía cartas en la manga. Y las va a sacar pronto. Entonces, está anunciado. Ahora, precisamente, quiero ver una película que todavía no he podido verla, que os la recomiendo, que se llama El Apocalipsis de San Juan, que se estrenó. Agarraros qué día se estrena esta película en España. El 31 de octubre. Sí. O sea, en plena gana.
Sí, consecuencia de la dana. Entonces, estamos en esos tiempos en que Dios está actuando ya, porque de alguna manera todos estos desastres que están ocurriendo es para que la gente abra los ojos, para que se purifique, para que revise su conciencia. Y bueno, pues la pandemia también, por desgracia, pues fue un momento en que mucha gente se replanteó cosas y despertó. O sea, no hay mal que por bien no venga. efectivamente. Yo Y creo que bueno, también puede ser esto que esté ayudando a más padres, abuelos, a espabilar, a darse cuenta, porque como usted está comentando, la pandemia, incluso ahora lo que ha ocurrido de las inundaciones, está haciendo que más gente se dé cuenta de la realidad que hay, ¿no? claro, Y, claro. y puede ser bueno, que sea una manera de abrir los ojos. Pero yo creo que en el tema del aborto, yo tengo mucha esperanza en que el, el futuro de la salvación, por así decir, de la humanidad, de todo este desastre de ideologías que están inculcando a los niños, va a estar en África. Allí se están negando profundamente a que entre la ideología de género y el Sí, aborto. exacto. Sí, 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 sí. hay, Lo que y hay pasa muchos lo que testimonios. pasa que por desgracia ellos están muy condicionados por su falta de recursos y por los engaños también, aunque han despertado mucho y no se dejan engañar tan fácilmente. Pero el problema es que los poderosos cada vez son más malvados y tienen cada vez más poder. Entonces, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es seguir luchando porque si no nos llevará la corriente. O sea, si no luchamos por nosotros mismos y por los que están nuestros seres queridos y todos los que a los que podamos llegar, nuestros prójimos, que son los próximos, pues por su bien y por el nuestro tenemos que seguir empeñados en la verdad y en el bien. Porque si no, nos contagiaremos nosotros también, como se está contagiando tanta gente. Sí, Y por lo menos crear una barrera lo más grande posible a nuestro alrededor contra toda esta podredumbre, ¿no? Y limpiar todo el fango que podamos. sí, Y yo creo luego que ya puede confiar en ocurrir Dios. como la ideología de género, por ejemplo, que comenzó hace décadas en otros países de Europa y ahora estamos viendo cómo se están dando cuenta de las nefastas consecuencias para los jóvenes, los adolescentes, los niños, bueno, sociedades destruidas y están dando marcha atrás, ¿no? En algunos países. Yo creo Y que en Europa quizá también. puede ocurrir aquí en España con el tema del aborto. Porque es cierto que ha habido un cambio enorme desde que se aprobó la ley en el 1985, en el que era una sociedad que, por supuesto, no aceptaba el aborto, una sociedad en la que había unas bases morales, que eso era inadmisible, y sin embargo hemos visto cómo mm, ha cambiado todo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que es como una, unos niveles que van subiendo y bajando, ¿no? Y que las nuevas generaciones, igual que están aborreciendo ya el tema de feminismo y de la transexualidad, etcétera, sí que puede ser que se estén concienciando también en la defensa de la vida. Yo también tengo esa esperanza. A mí me cabe la esperanza por los burdos, que son tan burdos, son tan bestias, son tan salvajes, que espero y deseo que revierta la situación ¿Quiénes son los y burdos y salvajes? los, los que apoyan el aborto, los que Los que- apoyan el feminismo, los que se meten en la cama se quieren meter en la cama de nuestros hijos, apoyar la pederastia, son tan bestias y Sí, tan la verdad que salvajes sí. y están agrediendo de una manera tan bestia a nuestros hijos que se está revirtiendo. Yo no sé si sabéis que hoy en día en los recreos los niños cantan el cara al sol. Sí, 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 sí. Es Y estaban muy una de preocupados los las profesores, canciones salió de una noticia. moda. Claro, Sí, 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 será sí. que doy fe de ello. entonces, claro, entonces a mí me cabe esa esperanza bueno, que igual que la sangre española siempre ha sido una sangre de conquistadores y de valientes, y bueno, pues ahora Torero, nos ha de torero. llegado, y de toreros, pues ahora nos ha llegado el momento de que no sé si será nuestra generación que va detrás nuestra o dos generaciones, nuestros nietos, lo que veamos, pues unas personas piadosas, morales, que recuperen la sensatez y que recuperen la forma tradicional de respeto, la fe y la forma en la que siempre ha vivido una sociedad sana
y formada y que pueda perpetuarse. Si no, pues la verdad que no sé si estaremos ante el nuevo Sodoma y Gomorra y nos tocará aguantarnos con todo lo que nos caiga del cielo, que también puede ser. Hombre, pero es Pero que bueno, esa caída es selectiva, ¿sabes? Eso, lo que cae del cielo es selectivo, como fue entonces también, porque les tocó a algunos y a Lot no le tocó. Entonces, pues depende de la actitud de cada uno, y por eso es muy hace poco. importante que los Una hijos, cosa, yo respecto a los críos, por opinar. claro, que Es los verdad, niños Yo, tengan sí, las cosas claras, es fundamental, para que sí. puedan posicionarse bien y no caer en las trampas. Pero es que, claro, por eso es tan importante la educación que se les dé, tanto en casa como en el centro educativo. Es que efectivamente ahora estamos viendo una especie de reacción de los chavales. Está siendo tan la imposición, tan agobiante, que lo mismo que los críos querían hablar español cuando les estaban todo el rato haciendo hablar catalán, ahora estamos oyéndolos efectivamente cantar el cara al sol, porque saben que están yendo contra ese orden establecido que les oprime. Pero a efectos de esto del aborto, hay dos grandes problemas que son los que tendríamos que afrontar. Es que la educación sexual les hace empezar muy pronto con prácticas sexuales cuyas consecuencias no saben prevenir y no son, es decir, no son capaces, es decir, son problemas de mayores para críos. Y entonces eso hace, junto con que no saben lo que es realmente un aborto, por eso es tan importante, pienso yo, mostrarles realmente lo que es un aborto, porque eso echa para atrás a cualquiera. Entonces, como les dicen que es un conjunto de células, se meten en el lío. ¿Cuál es la solución? El aborto. Entonces, ahí es donde tenemos una enorme labor de darles herramientas para que sepan exactamente eso, dónde se les quiere meter y que sepan exactamente lo que es un aborto. Es que yo creo, por centrar el tema en otra vez en el tema del aborto y los críos, es que como además es un negocio, pues si ellos no dejan de ser unos nuevos mercados, una nueva apertura de mercados, pues tenemos ese enorme problema. Yo ahí lo lanzo y a ver cómo podríamos afrontar eso. Para empezar, desde luego, fuera clases de educación sexual tal y como se están dando, pero cómo podemos llegar a los chavales para que sepan lo que es un aborto. Pues mira, yo no sé ahora mismo cómo está la educación religiosa en los colegios, no sé, en algunos sitios creo, en algunas comunidades creo que lo han dejado como actividad extraescolar. Alicia, ¿tú sabes cómo está ahora la enseñanza religiosa? Porque Yo, se podría incluir ahí, en yo soy esas... maestra de religión. Sí, Yo soy maestra de ella religión. te Te puedo ilustra, contestar. ella te ilustra. A ver, no, sigue siendo una asignatura dentro del currículum escolar. Eh, hombre, ya cada docente luego va a enfocar su asignatura, pues metiéndole temas pro vida o no. En el currículum específicamente, bueno, no está la dignidad de la persona humana. Además, el último currículum ha metido mucho de defensa de cuidado de la naturaleza, el ecologismo y tal, ¿no? Por desgracia, también encontramos muchos maestros y profesores de religión que vienen ya del mundo absoluto. Y lo mismo que aceptan la ideología de género, el aborto en ciertos casos. claro. Pues como está la sociedad, a ver, ¿cuántos no conocemos a personas que son creyentes, cristianos, y que creen en Dios, y incluso que van a misa, pero que en ciertos supuestos defienden el aborto, por Sí, sí. supuestísimo? O sea, pues lo mismo unos maestros de religión. Entonces no podemos dejar eso a los maestros de religión. Yo No. me acuerdo que planteamos esa pregunta en un invitado que tuvimos y por el tema de la calidad de la religión que se da en el colegio. O sea, que muchas veces el profesor de religión es el profesor de matemáticas, es el profesor de historia. O sea, lo que tú tienes que ser experto en algo para poder enseñarlo, ¿no? Pero está como incluso en colegios católicos hablamos. O sea, Pero eso yo ocurre en concertados o privados, en los públicos no. En los públicos no. el maestro de religión no puede ser de nada más. Vale, Pero de vale. todas formas, tú si eres un buen maestro de religión y tú sabes transmitir bien No los... se oye. Sí, sí, ¿no? Uy, ¿No se se ha ido oye? la voz. Sí, 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 ahora sí. Vaya, Que, hombre. que si eres un buen maestro de religión y sabes transmitir bien tus valores,
los valores del cristianismo, el contenido del currículum de religión. En un concertado, si le ponen a dar matemáticas también, bueno, pues no pasa nada. El problema es el tipo de profesorado que entra. A ver, yo no sé, en los privados, pues sí, hay selección, por supuesto, si es católico no van a meter a un cualquiera. Y en un concertado supongo que tampoco, pero en la pública no, en la pública sí que cualquiera que tenga la titulación, ahí dentro va. Y además, como un funcionario, a cobrar su sueldo y a volar. O sea, que es que esa es la realidad. Entonces ahí Pero, los padres tenemos que estar muy pendientes. Beatriz, de hecho, bueno, tenéis muchísima suerte porque aquí en Galicia en las clases de religión se da de todo menos religión católica. O sea, es lo que tú dices, pero y mi hijo está en un concertado incluso. O sea, Vale. incluso en los concertados también pasa, pero yo creo que la base es lo que decimos siempre, no abandonar o no ceder nuestro derecho y dejarlo bueno, que a los niños le dé la base religiosa o en el caso, por ejemplo, de los valores o en el tema de educación sexual, no deben recibirla de ningún modo de manos de un extraño, que es yo lo que le comentaba en el colegio de mi hijo o lo comento con los padres, lo comento con quien sea. A mi hijo, si tengo que explicarle algo, en todo caso, se lo explicaré yo y su padre, porque sabemos Efectivamente. en qué nivel de madurez está, que no todos los niños evolucionan de la misma forma y por lo tanto sabemos como padres qué debemos explicarle y en qué momento. Y que habrá cosas incluso que no necesitaremos explicarle porque lo tendrá que comprobar por él mismo, ¿no? Yo quería, si me permitís, que había visto una noticia del debate de este año, del 16 de abril, donde solicitaron desde abogados cristianos la suspensión de unas charlas en varios colegios de Castilla y León, donde presentaban el aborto como lo que decíamos, ¿no? Como método anticonceptivo. Y se realizaron desde la asociación Dialoga Sex, y esta asociación recibe financiación del Ayuntamiento de Valladolid y tiene vínculos directos con un centro de aborto. Entonces, claro, creo que para llegar a una solución de un problema siempre hay que mm, ver el trasfondo, ¿no? Y lo que comentaba Nanda, lo que comentaba usted Pilar, lo que comentaba Beatriz, que al final es un negocio. Lo riegan con nada menos que 500.000 euros de subvenciones desde los diferentes gobiernos, Diputación, Ayuntamiento. Y como siempre, vulnerando la base del derecho de los padres a darle la educación que decidan a sus hijos, ¿no? Pero claro, yo digo, ¿y nosotros no estamos alimentando también ese negocio con nuestro voto, por ejemplo? Lo que comentaba Beatriz, yo conozco mucha gente creyente que está en partidos políticos, milita y vota partidos políticos que apoyan claramente el aborto. Claro. Entonces, no sé de qué forma ya hacerle entender a la gente que, claro, con ese voto está contradiciendo su fe y está cargando claramente contra la vida. Pues mira, Dios te está ayudando porque la Dana, por ejemplo, ha hecho que mucha gente se dé cuenta de lo mal que habían votado. O sea Ya. que es que por desgracia tienen que pasar estas desgracias para que la gente reaccione. Y bueno, pues ahí está. Muchísima gente ya se ha dado cuenta de que el Estado no sirve para nada. Vamos, este Estado que tenemos. Para nada bueno. Además de verdad, del ligado de los valores. Y a mí me gusta mucho una mención que hacía Benedicto XVI precisamente de cara a las elecciones. Fijaros qué papa más previsor. Y hablaba precisamente de eso, que cuando la gente vaya a votar, ya que estamos en este sistema en el que de vez en cuando nos piden la opinión, no se puede desligar un voto de la conciencia de uno ni de sus valores. La economía no lo es todo. O lo que a ti te interese porque te vayan a colocar en tu pueblo. Pero eso realmente hoy en día hay muchos tibios y muchos mediocres que siguen, pues bueno, el mal menor le llaman, ¿no? Y al final es un mal y no se dan cuenta. O sí, yo ya estoy harta de decir que no se dan cuenta. Yo voy a Se empezar a van decir dando que cuenta, ¿eh? Sí, ya sé, la gente ya se va dando cuenta, cada vez más. Desde la pandemia, muchísima gente ha despertado y ahora con la Dana ni te digo. a tortas, se van a dar cuenta a tortas, pero bueno. Claro, por desgracia es que es así, porque la gente se acomoda y no quiere salir de
su espacio de confort y no que les pase a otros, que a ellos no les va a pasar, hasta que les pase a ellos también. Y entonces ya no tienen más remedio que plantearse cosas. Sí, Ya, esa es la realidad. y basta con mirarnos a Estados Unidos, o sea, Trump está ahí, está de vuelta. O sea, no era el hombre que estaba loco que decía que la lejía era para el COVID, que era tal, pero él está ahí. Y yo no creo que más del 50% de la población de los Estados Unidos no esté bien de la cabeza o lo que sea para estarle a dar su voto. O sea, la gente se está dando cuenta que en realidad los pasos que estamos dando no son de todos el correcto. O sea, el tema de la Dana, o sea, el otro día que estuve escuchando hay un programa de Alicia también donde comentaba, no la Dana, la gota fría, ¿verdad, Alicia? Y todas, ¿Sabéis una cosa muy interesante que no sabe casi nadie? Que la Dana es una diosa pagana. Sí, me lo dijeron el otro día. no ¿Qué te sabía. parece? ¿Qué nombrecito le han puesto? ¿Sabes? Ellos no dan puntadas sin hilo. Sí, sí, sí. Pues Claro, claro. como ellos, paganos como ellos. Yo, Exacto, claro. Es una diosa, como la diosa tierra, como la Pachamama, todas estas, todo el ecologismo, los ecologetas, pues todos forman parte de la misma jugada, pero que todo tiene un trasfondo diabólico. Iba a decir espiritual, pero es que es preternatural, no es espiritual, es Claro. diabólico. yo, Pagano. que- yo quería comentar también. Pilar, Ah, una perdón. cosita, una reflexión, pregunta, reflexión en torno a este tema, en torno a la tibieza, con cuestiones como el aborto, el derecho a la vida y demás. Nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros funcionarios eclesiásticos Ahí, eso. nos acompañan adecuadamente en estos temas, desde las homilías, desde las manifestaciones institucionales. ¿Realmente se toma una postura adecuada o no hay un silencio amable, otros podrían decir incluso cobarde, de aquellos que nos tienen que acompañar dándonos unas directrices claras en torno a estos temas? Mira, Bueno, sí que estoy haciendo una reflexión, una pregunta, porque yo me podría responder a mí mismo, ¿no? yo te cuento mi experiencia de ¿cuántos años? Desde el 98. ¿Cuántos años son? Pues 20 y muchos años de lucha contra el aborto. Que cuando yo llevaba las campañas a mi parroquia, en Majadahonda era, hace muchos años, al párroco es que ni nos dejaba ni repartir a la salida de la iglesia, ni nos dejaba decir nada. Y decía que esto era una batalla perdida. Que dejáramos el tema, que esto era una batalla perdida. Y eso es lo que considera la iglesia. Que la batalla por la vida es una batalla perdida. Ya está. Porque además lo único que les interesa son los números. Nos preguntaban, ¿y cuántos sois? ¿Y cuántos sois en la asociación, en Unidos por la Vida? Digo, hombre, pues nosotros mismos somos pocos, pero reunimos a mucha gente y movemos a mucha gente. No, a ellos les interesan los números y que sean manifestaciones multitudinarias y que ellos queden muy bien. Y si no, pues ya está. La cruz no les interesa para nada, por eso no la defienden, porque tampoco la Iglesia está defendiendo el Valle de los Caídos. Bueno, la jerarquía de la Iglesia somos todos y muchos del sí que lo estamos defendiendo, pero a ellos la cruz no les interesa para nada. O sea, ande yo caliente y fastidiese la gente, ¿no? No ríase, sino joróbese la gente. Y ellos forman parte de esa idea. Entonces tenemos una iglesia quizá más mundanizada que el propio mundo, quizás. Pues por desgracia, como la perversión de lo mejor es lo peor, ¿no? Pues es un refrán que dice eso. Y yo creo que sí, que es así, porque eso es lo peor que le puede pasar a alguien, el caer como Lucifer, el caer del cielo. Los que estaban yo tan creo altos, pues que están habiendo, igual que lo que hemos comentado antes, hay mucho, el poder económico, el poder pues corrompe y es atrayente. Y está ocurriendo. Me estoy acordando ahora del padre Custodio Ballestero, que Alicia Rubio lo conoce muy bien. yo también le conozco, es Y amigo mío, sí. pues, ¿qué le ocurrió a él? ¿Qué le ocurrió? Bueno, pero de momento está parado eso, ¿eh? Está parado, está parado. Sí, pero denunció esas clínicas abortistas y lo relegaron. Sí. Lo No, pero él relegaron, está le muy bien quitaron de su ánimo. parroquia y ahí le tienen la cruz echada, no puede hablar. Sí, ya lo sé, pero él está muy bien de ánimo, está muy No, luchador. sí, Y sí, su sí, causa, eso es su causa independiente.
Pero me refiero a parada. qué poder hay. Me refiero, yo voy a eso, ¿no? A qué poder hay, qué intereses hay ahí detrás. Y estamos hablando de la iglesia. Claro, luego no nos extrañe que hablen mal de la iglesia, que nadie quiera saber de... Porque Hombre, es que esto es escandaloso. Y Es esto no, los que niños lo perciben, porque además los padres lo perciben. Padres que a lo mejor se han criado en un ambiente cristiano en su casa, como era antes, hace unos años, pues han perdido el interés, han perdido la confianza en la iglesia porque están habiendo escándalos. Entonces, los padres que todavía pues seguimos ahí al pie del cañón, pues es nuestro deber de seguir defendiendo tanto los valores de la iglesia como la defensa de la vida y, por supuesto, pues a nuestros hijos enseñárselo. exacto. yo creo que eso tendríamos aquí para otro debate y empezando por el Papa Francisco, ¿no? Que tanta polémica y tanta controversia y tantas cosas habla y comete que van en contra de lo que pensamos muchos cristianos, muchos Bueno, católicos, de lo que piensa Jesús principalmente, ¿sabes? de lo que piensa Jesús, Es su efectivamente. iglesia, no es la de ellos. Claro, No pero sé. de todas maneras, a efectos de la iglesia, yo no sé, no sé, lo acabo de ver en un vídeo de los muchos que veo todos los días, uno que alguien decía, que yo no sé si era Carrillo, no sé quién había dicho, vamos a vencer a los españoles, vamos a vencer, digamos, nuestra forma de ser y tal, vamos a vencerles por la cruz y por la espada. Y que eso se había traducido de alguna forma en una infiltración de la iglesia y en una infiltración del ejército. Y es que Claro, es así. En este momento no es que la iglesia sea buena o mala, yo es que para mí está infiltradísima. Es decir, mucho de lo que estamos viendo, porque todos nos damos cuenta de que hay una jerarquía que cada vez nos convence menos y sin embargo hay un clero de base que cada vez nos convence más. sí. Entonces, claro, no pueden entrar en el alma de cada uno, pero claro, sí han entrado, digamos, en el organigrama, en las instituciones, tanto en las eclesiásticas como en las militares, que eso también, bueno, ese es otro tema que aquí tampoco, pero bueno, pero que es así y claro, eso, sobre todo en una iglesia como la católica, es muy fácil porque es muy jerárquica. Igual que en el caso también de los militares, claro, es otra cosa en los evangélicos, que cada uno va un poco por su cuenta, hacen la guerra por su cuenta, pueden infiltrar un grupo humano, pueden infiltrar otro, pero el problema es lo que posiblemente tenemos ahí arriba. Ya, pero mira, una cosa buena es que de forma general, ahí arriba. Una cosa buena es que eso está llevando a mucha gente al límite y está aumentando cada vez más la insumisión. O sea, la insumisión en las dos esferas que dices, tanto el ejército como en la iglesia, cada vez hay más insumisión y cada vez la gente se está atreviendo más a dar la cara, a salirse de ese sistema y a denunciar lo que está pasando, cada vez más. Poquito todavía, pero ya cada vez hay más sacerdotes que están diciendo las verdades, aunque les caiga encima la marimorena, vamos, pero vamos, que están muy fuertes en sus convicciones y cada vez hay más seglares que nos damos cuenta de las cosas, claro, y que no las tragamos. Bueno, me parece que ya nos acercamos a la hora en la que vamos a tener que cerrar la entrevista. Yo solamente los 2 minutos que quedan. Es corta. ¿Has conseguido encontrar el testimonio? Sí, aquí lo tengo, sí, y además es impresionante. Cerramos con el testimonio y luego ya pasamos a la reflexión que nos hará Alicia Beatriz. Vale, pues lo leo rapidito. Bueno, esto es lo que publicó la hermana de esta chica. Para que sepan cómo fue la historia y dejen de hablar mierda, me decía el título. Dice, por lo visto, el que yo contara lo que le pasó a mi hermana dio lugar a que ustedes empezaran a hablar al pedo, sin saber cómo fue realmente la historia en realidad, porque es que en esta página que se llama enfemenino.com, que os dije, pues se lanzan sobre las pobres chicas que se quejan de lo que sufren por haber abortado, se lanzan como chacales sobre ellas. A ver, espérate, que es que se me ha cerrado aquí esto, se me ha abierto aquí, mira, buenas noches, me sale, me cago en la mar, ¿qué será esto? No sé qué me sale aquí, ay, madre mía. Me tapa la pantalla aquí, bueno. Dice, yo tenía 23 años y ella 16. Y me confesó que estaba embarazada y estaba sola y que tenía mucho miedo. Yo le dije que no se preocupara y ella decía que nuestros padres se iban a poner furiosos y que tenían miedo de que la echaran de casa. Y yo le dije que nuestros padres serían incapaces de hacer una cosa así y que si en una de esas se atrevían a echarla, yo me iba con ella. Y le prometí que ni a ella ni a mi sobrino le iba a pasar nada y que la iba a ayudar a hablar con nuestros padres. Él parecía que se había tranquilizado, aunque todavía no habíamos encontrado el momento para decírselo a la familia. Pero a los pocos días, una tarde que llego de la facultad,
La encuentro tirada en la cama y sangrando. Cuando vi la caja de pastillas abierta en la mesa, en la mesilla, me di cuenta de lo que estaba pasando y la llevé de urgencias al hospital. Más tarde, en casa, le pregunté por qué lo había hecho, no a modo de reproche, antes de que empiece a decir cualquier cosa. Y me contó todo. Que le habían taladrado la cabeza con que no era un bebé, que el aborto no es un asesinato, que si tenía el bebé se iba a arruinar la vida y nos la iba a arruinar a todos, que no podía tener un hijo a esa edad, que era una egoísta por querer traer un hijo al mundo para que después nos tuviéramos que hacer cargo nuestros padres y yo. Mi hermana lloraba, estaba destruida, decía que era una mala persona. Yo la abracé y le dije que no era ninguna mala persona, porque no lo había hecho por maldad ni por egoísmo, sino por malas influencias que le llenaron la cabeza, que esas eran las malas personas y no ella. Me hizo prometerle que no diría nada a nuestros padres, y yo no sabía qué hacer porque cada día estaba peor. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice, habla de lo que fue el signo de postaborto, pero luego dice, de convencerla de salir, de ir al colegio, de hacer cosas, de tomar terapia, pero todo fue en vano. Y un día nos levantamos a la mañana. El baño estaba cerrado con llave. Golpeamos la puerta del baño. Llamábamos a mi hermana. No respondía. Mi papá fue a buscar la copia de las llaves. Entramos y encontramos a mi hermana muerta. Fue muy fuerte. Es algo de lo que todavía no logramos reponernos. Cuando la estábamos velando les conté la verdad a mis padres y ellos se lamentaban. Decían que por qué Ana no había confiado en nosotros y por qué no había hablado con ellos antes. Yo me sentí culpable por no haberles dicho la verdad antes a mis padres y por no haber sabido cuidar a mi hermana de las malas influencias que la llevaron a ese aborto y a esa depresión. Hoy, después de casi 2 años, mal que mal aprendimos a vivir con eso, pero no lo vamos a poder superar nunca, porque esa mierda que se llama aborto no solo mató a mi sobrino, sino que también destruyó a mi hermana y nos arruinó la vida a mí y a mis padres. ¿Vale? Entonces, sigue un poquito más, pero eso es lo más importante. O sea, esto es un caso típico. Y es así, porque el aborto aumenta entre las jóvenes, el suicidio aumentó de una forma exponencial durante el confinamiento, que yo ya lo dije en otro programa, que tenía mucho que ver con que en ese tiempo no podían usar sus mecanismos de defensa habituales, como son el salir con amigos, el emborracharse, las drogas, etcétera, que son mecanismos de defensa habituales para las mujeres que han abortado, tuvieron que enfrentarse con su dolor. Y entonces aumentó el suicidio entre las jóvenes una barbaridad. O sea, el suicidio ahora mismo en España es la segunda causa de muerte entre los jóvenes y la primera causa no natural. Entonces, bueno, esto está totalmente relacionado con el aborto, que aumenta 3 veces más la tasa de suicidios que entre la población. Estos son estudios que tenemos en nuestra página web de nomasilencio.com y estudios sobre una población de 700.000 personas. O sea, no son estudios cualquiera. Y bueno, pues todo esto son los traumas que está sufriendo nuestra sociedad, que está en un proceso de estrés postraumático constante, porque salimos de una y nos metemos en otra, salimos de la pandemia y ahora estamos en la dana, y así vamos de una a otra y no nos recuperamos. Pero igual pasa a nivel personal. O sea, que las mujeres que han abortado siguen cayendo en otras trampas porque no son capaces de levantarse. Y claro, pues esta es la sociedad que tenemos, por desgracia. Pues es con esta reflexión tremenda que has dicho, vamos a pasar a la reflexión que siempre hace este programa, que nos trae pues Alicia Beatriz Montes. Alicia, Beatriz, te paso los mandos. Querido oyente, hace no mucho tiempo hemos tratado en el programa el tema de los derechos de la infancia, así como lo que hay detrás de la efeméride de los colegios del Día contra la Violencia hacia la Mujer. Si sumamos los dos asuntos, los metemos en una coctelera y hacemos un resumen, de ahí sale una auténtica bomba. Una de las máximas reivindicaciones de las feministas, el derecho al aborto. Con frases al estilo de mi cuerpo es mío o derecho a elegir libremente, salen por las calles vociferando en sus marchas a las que la verdad les han lavado el cerebro literalmente. Que se esté implantando el aborto a nivel mundial no es casual. Ya sabemos que desde hace muchas décadas se están intentando disminuir el número de habitantes del planeta, por lo que el aborto es sin duda un método muy eficaz. Sí, querido oyente, desde 1985 el aborto comenzó a ser legal en determinados supuestos en España y les ha salido de maravilla a la vista de los datos, un total de 2,7 millones de abortos, un plan maquiavélico que ha conseguido que sean los propios vientres de las madres lugar de su ejecución. Porque hablemos con la ciencia en la mano, el aborto mata.
Si echamos un vistazo a estas últimas décadas, con el paso del tiempo, los motivos por los que se permite abortar se han ido suavizando. Una agenda idéntica en multitud de países. Esto evidentemente se ha realizado a la par que se ha elaborado una verdadera ingeniería social. De esta manera, mediante el bombardeo paulatino y constante de medios de comunicación, películas, series, libros, revistas, noticias y, como no, en los centros educativos, se pasó de considerar el aborto como un tabú, como algo inmoral, como algo inhumano, y que prácticamente toda la sociedad española rechazaba, a invertirse la moneda. Ahora, querido oyente, los que afirmamos que el aborto mata somos los raritos y encima inhumanos con la mujer que sufre porque no le dejan abortar libremente. Ya sabes, con la excusa de que es libre para elegir. ¿Sorprende esta vuelta de tuerca, este cambio de mentalidad? No, querido oyente, esto es el resultado de años de adoctrinamiento. Y por este motivo, desde la asociación ECA luchamos para impedir que hagan de las futuras generaciones unos activistas proabortistas. Luchamos por defenderlos de ese salvaje lavado de cerebro que, además, mata a los niños e incluso a las madres. Lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Pues efectivamente el aborto mata. El aborto es un adoctrinamiento y el aborto no hace a nuestros hijos más felices, ni más sanos, ni más nada. Pues nada, muchísimas gracias, Alicia Beatriz. Finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio, Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados y que quieren saber más. Nos pueden encontrar en la web www.eka-e.es. Teléfono solo WhatsApp el 611098836 para cualquier duda. Pero si quieren aportar económicamente tenemos un Bizum 676855027 o el PayPal en la web. Y si nos quieren seguir, que harán ustedes muy bien en seguirnos, nos pueden seguir en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Pilar, nuestra invitada, y al resto de los socios de ECA, Beatriz, Arlindo, Leticia, Nanda y me falta... Pedro. Me faltaba Pedro. Pues nada, dejen en paz a nuestros hijos. Pilar, una despedida. Pues muchísimas gracias por todo lo que habéis dicho y lo que estáis trabajando y lo que estáis luchando, porque no podemos bajar la guardia y no podemos cansarnos. El que persevere hasta el fin se salvará. Y cuesta, hay que descansar un poquito a veces, pero hay que retomar otra vez el pulso y coger nuestras armas, que es la verdad. La verdad es nuestra mejor arma, aunque tenemos que seguir luchando con ella. Pues con eso nos quedamos y que dejen en paz a nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, gracias a ti.